Buenas noches, vamos a tener hoy en profundidad el debate de los candidatos a diputado provincial. Creo que se trata de una categoría muy importante, muy trascendente para estas elecciones, en tanto y en cuanto van a definir nada más ni nada menos que la coloratura política que va a tener la legislatura, la Cámara Baja, atento a que en el Senado muy difícilmente haya modificaciones de acuerdo a lo que se viene observando en los últimos años. Esto es un sitio, un lugar dominado, si se quiere, por el justicialismo, por la territorialidad en el interior de la provincia de Santa Fe, por algunos senadores radicales y también, ¿por qué no esperar la sorpresa en algunos lugares con la candidatura de los socialistas, del Frente Progresista, en este caso con la candidatura de Lifchitz en Rosario? Pero les decía, puede suceder, por primera vez en la historia, creo, de la provincia de Santa Fe, que haya un poder ejecutivo de determinado color, de acuerdo a las encuestas, si gana Bonfatti, y puede haber una Cámara de Diputados de otro color, si es que María Eugenia Bielsa confirma la elección de las primarias. Bueno, de todo esto vamos a charlar, además de los proyectos que tienen los candidatos. Yo le quiero agradecer particularmente que se hayan prestado a este debate, que creo que es histórico y que creo además que va a ser muy importante para ustedes, para nosotros, para los electores, porque generalmente se concentra la atención en las campañas en los candidatos a gobernador y a intendente. Y esta vez, con la boleta única, es otra elección. Sin boleta única, con la boleta sábana, el que ganaba la gobernación generalmente ganaba la Cámara de Diputados, ganaba el Consejo, y esta vez hay que ver si eso resulta de determinada manera. Muchas gracias, María Eugenia Bielsa, por venir. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Carlos Delfrade. Gracias, Mauri. Gracias, Raúl Lamberto. Gracias. Y muchas gracias por venir, Norberto Nicotra. Gracias. Les propongo el primer corte y después ya empezamos con el debate. Bueno. Corte y estamos con el debate. María Eugenia Bielsa, ¿cuál es el numen, el eje, cuál es la base de su propuesta para llegar a ganar las elecciones a diputado? Yo creo que hay dos carriles, ¿no? Lo que es la agenda que uno tiene desde desde la visión de las políticas públicas y la agenda de la comunidad, de la sociedad. De la agenda de la sociedad nosotros decimos que hay 6 temas que son temas prioritarios. Uno de los temas prioritarios que atraviesan todo el territorio y atraviesan todos los sectores sociales es el tema de la vivienda. Esta es una preocupación porque creemos que hay un ábaco de propuestas que uno puede tener respecto de la vivienda que necesitan imaginación para poner activas funcionamientos de otra escala, que no sea solamente la vivienda social. Luego otro tema es la educación para el trabajo. La realidad es que nosotros tenemos toda la sensación, y las mamás también lo tienen y los papás también, de que está desacompasado lo que es la estructura curricular de lo que el mercado laboral demanda. Entonces ahí hay una adecuación necesaria sobre la cual trabajar. Otro de los temas es el tema de el trabajo registrado. La verdad que en la provincia de Santa Fe se ha creado mucho trabajo, en el país se ha creado trabajo y esto lo dicen los índices, pero tenemos una deuda que es que ese trabajo que se ha creado sea luego un trabajo en blanco. Y la verdad que si vemos los datos de estos últimos días, hasta en el propio Estado, en el Estado santafesino hay un 30% de trabajo en negro, en el Estado local, municipal, hay un 15% de trabajo en negro. Hay que trabajar fuertemente para convertir el trabajo en negro en trabajo registrado, porque de alguna manera los otros problemas empiezan a resolverse. Un tema que también interesa mucho es todo lo que podamos hacer por el tema de las adicciones, no solo la droga, sino también el alcohol, el tabaquismo. Me parece que no tenemos los dispositivos necesarios ni para prevenir ni para atender cuando alguien cae en un problema de drogadependencia importante. Y otro tema que le preocupa mucho a los santafesinos es el tema de la vejez de nuestros padres, ¿no? Muchos de nosotros tenemos la posibilidad de
cuando nuestros padres llegan a grandes, acompañarlos dignamente en su vejez, como ellos nos han acompañado en nuestra infancia. El que no tiene esa posibilidad necesita de dispositivos también del Estado que le permitan tener un hogar de día, tener un acompañante terapéutico, poder acceder a un geriátrico, que no sea marginarlos o abandonarlos en algún lugar, en la mayoría de las veces lejos de su lugar de origen. Esto pasa mucho en el norte, se reclama mucho en el norte, se reclama mucho en el sur. Y otro tema que a nosotros nos parece de preocupación en algunas regiones, no toda la provincia, es el tema que charlábamos recién con Carlos, ¿no? El tema de la prostitución infantil, de la prostitución en general. Me parece que es una cuestión que tenemos que afrontar fuertemente, que en definitiva está vinculada a trabajar sobre los derechos de las mujeres. Eso desde la agenda ciudadana, ¿no? Desde la agenda pública hay una cantidad de temas: reforma constitucional, reforma tributaria, reforma de la coparticipación, que parecen temas demasiado ininteligibles para la gente, pero que después derraman bienestar para la gente. El proyecto del FRADE, el Proyecto Sur, ¿en qué se basa, Carlos? El numen, ¿no? ¿Por qué es importante que vos llegues a la Cámara? ¿Qué puede pensar, esperar el televidente rosarino que está mirando? Y el televidente rosarino va a esperar lo mismo que hice durante 25 años, denunciar y pelearme. Yo creo que lo que vamos a hacer, por sobre todas las cosas, es decir con claridad que vivimos en una provincia injusta. Nosotros tenemos hoy en la provincia de Santa Fe empresas como Cargill, que factura 37.384 pesos por minuto, más de $9.000 cada 60 segundos. Y no paga ingresos brutos de los tiempos de Carlos Reutemann y Marcial. Y tenés el 60% de los santafesinos que tenemos ingresos por debajo de los 3.000 pesos mensuales. Esto es una vergüenza. La reforma fiscal es una cuestión existencial. Nosotros tenemos que presionar para que realmente eso se produzca. No puede ser que nos contentemos con presentar la reforma por el Senado, sabiendo que en el Senado se va a perder. Entonces hay que presionar, hay que meter la gente. La ley no cambia la realidad. La realidad se cambia cuando la ley es apoyada por la gente. Nosotros lo que proponemos es cambiar esta realidad injusta. Y después, trabajo estable y en blanco para los pibes, tiene que ser también con una ley de cupos, un porcentaje determinado de puestos de trabajo en medianas y grandes empresas que tienen la guita para hacerlo. Para los que nos quedamos afuera, los mayores de 45 años. Y esto del saber colectivo de los jubilados provinciales, hay que hacer un congreso cada 3 meses de aquellos jubilados de obra sanitaria, de luz y fuerza, que tienen muchísimo para aportar y que jamás fueron convocados. Ni hablemos de lo que significa recuperar el Banco Provincial de Santa Fe para la clase media. Acaba de facturar el año pasado el Banco Provincial de Santa Fe 1.377 millones de pesos, más de 2.000 pesos por minuto. Está en manos de Eskenazi. ¿Y sabe lo único que está manejando por sobre todas las cosas? El FUCO, que es el Fondo Único de Cuentas Oficiales, que son las cuentas de las comunas y los municipios. Lo tenemos que recuperar para volver a ser el Banco Provincial lo que fue el inicio de los grandes centros poblados de la provincia. Y ni hablar sobre lo que significa un plan autónomo de la provincia de Santa Fe, en donde desarrollar de nuevo los ferrocarriles, porque los pueblos y las comunas en la provincia se desarrollaron con los trenes. Por eso creemos que este paquete de medidas tiene más que ver con lo existencial que con lo legal, pero lo tenemos que impulsar seguramente de la legislatura. Por eso no necesitamos simplemente que en la legislatura haya un solo color político, porque la gobernabilidad se define por el carácter de transformación que le aplicás a una realidad, no por el carácter de decirle siempre que sí, obediencia debida al Poder Ejecutivo. Raúl Lamberto es el único oficialista entre 3 opositores. ¿Y qué dice frente a esto? Nosotros como oficialistas venimos, de cierta forma, a pedir la continuidad política de un proyecto que está transformando a la provincia. Es decir, nosotros venimos a decir lo que estamos haciendo más de lo que vamos a hacer. Venimos a exhibir, que estamos transformando la salud pública, queremos un plan único de salud con atención primaria en cada localidad, una salud intermedia en cada cabecera de los nodos y una alta complejidad, en las grandes ciudades. De hecho, ya estamos construyendo 8 grandes hospitales, de los cuales 4 son de alta complejidad. Sin duda, entendemos a la salud como un derecho
y estos 4 años tenemos que seguir profundizando, no solamente en materia de equipamientos, tenemos la satisfacción ya de haber inaugurado 43 centros de salud en toda la provincia, que son verdaderos mini hospitales, incluso en zonas rurales, en el medio del campo, donde a veces los votos no llegan, pero sí llegan las necesidades. Estamos transformando la educación, venimos del Plan Federal de Educación que disgregó la educación provincial. Hoy tenemos casi 20.000 titularizaciones que jerarquizan el cuerpo docente. Hemos creado, porque el gobierno anterior nos dejó la ley, pero no dejó ni presupuesto ni infraestructura, 234 establecimientos secundarios para garantizar la educación secundaria obligatoria, que nos posibilitó, bueno, hoy tener una matrícula superior al 25% en menos de 3 años. Estamos transformando los servicios. Recibimos una EPE con 1 millón de pesos de deudas diarios, ese es el quebranto diario de la empresa. Íbamos al año 2008 a tener una deuda de 350 millones de pesos. Hoy la empresa está saneada y lleva una inversión de 1.000 millones de pesos en estaciones transformadoras, subestaciones, cableado, lo cual hoy, y uno ya lo puede ver, empieza a ser una empresa con eficiencia y centralmente no solamente para los residentes, sino para la producción. Con satisfacción decimos que esta gestión está garantizando el derecho al agua, un derecho humano. Tenemos un plan de 12 acueductos, por supuesto hay un primer acueducto terminado en parte, con fondos nacionales, que es Monje, San Genaro y zonas aledañas, la provincia lo está extendiendo. Tenemos ya adjudicado Granadero Baigorria y el sur de Rosario, va a dar agua potable a 1 millón de habitantes, ya se está trabajando sobre la planta extractora. Tenemos licitado Reconquista hacia la Cuña Boscosa, una gran deuda del norte. Tenemos licitado el acueducto de Villa Ana, al norte de General Obligado. Hemos adjudicado hace muy pocos días el acueducto de Vío Orijón Rafaela, y creo que con satisfacción le podemos decir a Rosario, esta administración le está llevando el agua a Villa Minetti en los canales a cielo abierto, con el río Salado, contra pendiente, con bombeo, cuando todo el mundo decía que esa agua no iba a llegar y que estábamos vendiendo espejitos de colores. Nosotros, con satisfacción, hemos creado el Ministerio de Trabajo. Hemos creado los ministerios, no solamente el ministerio, sino hemos logrado sancionar las paritarias docente y de salud. Hacía 20 años que los docentes y el personal de salud de los hospitales no tenía paritarias, cuando sí la tenían los demás gremios. Pero a su vez hemos logrado que sea la primera provincia argentina que tenga los comités mixtos de higiene y seguridad del trabajo, que logra a través de un sistema paritario empezar a paliar uno de los flagelos del trabajo, que son los accidentes y las enfermedades. Es decir, nosotros con satisfacción podemos decir todo lo que estamos haciendo y creemos que hace falta dar continuidad. Por eso nos parece que cuando uno debate qué cuerpo legislativo quiere, está debatiendo modelos políticos. Es decir, nosotros venimos de un modelo conservador y hoy estamos en un modelo progresista, profundamente transformador, que no hay área que no se la ha cambiado. Yo pensaba el otro día, los bomberos voluntarios, hoy tienen obra social, tienen una remuneración equivalente al 80% de la jubilación cuando se retiran, tienen un seguro de 240.000 pesos y aparte un aporte a cada una de las asociaciones de bomberos 2 veces al año. Los excombatientes de Malvinas es la única provincia que le ha triplicado el valor. Hoy nosotros con orgullo exhibimos que en esta provincia se ha recuperado la dignidad de los excombatientes. En esta provincia se le está pagando a las bibliotecas populares. Lo que hacía 15 años establecía una ley que no se cumplía. Y en esta provincia se llevan entregadas 2.400 hectáreas a los pueblos originarios en cumplimiento de la Constitución Nacional. Por eso nosotros creemos que nuestro proyecto es dar continuidad a todo transformador que se viene realizando desde el año 2007 hasta la fecha. Nicotra. Bueno, hablando de modelo, Unión Profederal obviamente presenta un modelo que
se inicia yo creo que nosotros lo que podemos aportar en primer lugar es una metodología de diálogo, de convivencia, de búsqueda de políticas de consenso. Nuestro modelo es un modelo productivista, un desarrollismo moderno. Creemos que para que se puedan complementar muchas cosas que se van a decir en esta mesa, es necesario un crecimiento económico, es necesario un desarrollo económico. Sin inversiones, sin apertura de fábricas, sin ingreso de trabajo genuino y de capital genuino en la provincia de Santa Fe, va a ser imposible. El Estado no crea riqueza, el Estado es un moderador del bien común. Nosotros lo que proponemos es que Santa Fe sea una provincia atractiva de capitales, con reglas de juego claras, con políticas de Estado que la hagan perdurar en el tiempo. Todo esto, obviamente, con consenso, con diálogo, no con políticas, obviamente, autoritarias, pero lo que buscamos es eso. Creemos que para mejorar la educación, que hacen falta intensificar el tema de las escuelas técnicas. Nosotros necesitamos incorporar a muchísimos de nuestros jóvenes, que no todos en una sociedad van a ser doctores, van a ser ingenieros, en ningún lugar del mundo es así, pero se pueden desarrollar con otra profesión, con otro trabajo. Necesitamos incentivar con una política de ir a buscar a los chicos a la casa. Eso se hace a través de estar muy cerca del problema, a través de las intendencias, con la utilización de censos, pero tenemos que tener toda la infraestructura para traer esos chicos para las escuelas técnicas. Necesitamos también revalorizar un proyecto estratégico que tiene Santa Fe, que estos últimos 4 años ha sido olvidado, que es el proyecto de la región centro. Nosotros tenemos que salir a competir en el mundo, y no es lo mismo ir Santa Fe que ir con la región centro, con Córdoba más Entre Ríos, que es el 25% o 26% del Producto Bruto de la nación. No es lo mismo ir a una feria de empresas, llevar a nuestros empresarios a una ronda de negocios para que puedan exportar en conjunto, como se ha ido, y eso yo creo que es una oportunidad, porque necesitamos crear trabajo. El subsidio es una cosa momentánea, lo único que dignifica a la persona es el trabajo digno. Y el trabajo digno lo crean las fábricas, las empresas. No hay empresa sin trabajador y no hay trabajador sin empresa. Esto es, las democracias funcionan de esta manera. Por eso nuestro proyecto es productivista, incentivamos todo lo que sea la producción. Estamos de acuerdo con debatir una reforma impositiva, estamos de acuerdo, debatirla. No, esta es, si le gusta bien, si no levanten la mano. Debatirla quiere decir buscar consensos. Necesitamos en Santa Fe fundamentalmente políticas de largo plazo, políticas de Estado. Nos tenemos que poner de acuerdo en 4 o 5 temas y no el que viene los cambia. Por ejemplo, algo que le puede favorecer acá al amigo Lamberto, uno puede tener una opinión buena o mala de la reforma del Poder Judicial. Uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero lo que estamos de acuerdo es que es una política a largo plazo y a mediano plazo. Eso hay que buscar. Uno obviamente tiene que debatirlo, tiene que tratar de modificar, de tratar de poner su impronta, pero yo creo que las políticas de largo plazo, las políticas de Estado, la previsibilidad, las reglas de juego claras, hacen que una provincia sea competitiva. Y cuando una provincia es competitiva, yo creo que puede pasar lo que queremos que pase, que vengan inversiones, que se instalen fábricas, más trabajo, ahí se van a poder hacer viviendas, no solamente para la gente de bajos recursos, sino para el sector medio. Hoy el sector medio está castigado porque un matrimonio que ganan entre los dos 5.000 pesos, no puede hacerse una casa, 5 o 6.000 pesos. ¿Por qué? Porque parece ser el clientelismo político pasa por otro lado. Entonces yo creo que eso hay que revertirlo. Y eso, bueno, obviamente hay que debatirlo profundamente. Han expuesto sus digamos, principales ideas, ¿no? Básicamente, en pocos minutos. Hay réplicas que hacer, hay objeciones que hacer. Yo diría varias cosas. Bueno. Perdón. No, acá el moderador. Primero la dama. No, primero, en primer término, Raúl hablaba de continuidad política, ¿no? Me parece que es la primera oportunidad que tenemos después de habernos escuchado por radio, de hacer una reflexión sobre eso, ¿no? El diputado Lamberto decía estos días
el peronismo quiere ganar la lista de diputados para dinamitar el gobierno. Yo diría que con todo el respeto que me merece la doctora Carrió, te estás pareciendo a la doctora Carrió, Raúl, digamos, de alguna manera advirtiendo que van a pasar catástrofes que luego no suceden. La realidad es que nosotros nos hemos sometido a un sistema, que es el sistema de la lista única, que lo hemos votado todos los partidos. La lista única da como resultado esta alternativa, que puede haber, espero que no, nosotros creemos que vamos a ganar toda la categoría, pero que puede haber un partido de gobierno y una legislatura de otro color político. Y esto es la regla que todos hemos debatido y que además el mismo Raúl ha sostenido en el debate parlamentario. Esto se ha sostenido, que esta era una alternativa que podía suceder en el debate parlamentario. Por lo cual a nosotros no nos asusta que suceda esto, ni en un sentido ni en otro. Ni si fuéramos gobierno y tuviéramos una legislatura adversa, o sea, que no fuera el mismo signo político, ni que haya otro signo político y nosotros ganemos la legislatura. Lo que hay que encontrar es camino de debate. De hecho, esto sucede en el gobierno nacional y nadie puede decir que eso le quita gestión a la presidenta Fernández de Kirchner. Lo mismo ha sucedido cuando vos eras secretario de gobierno del doctor Caballero, donde sobre 36 concejales había 4 socialistas y sin embargo nadie diría que al doctor Caballero le faltó gestión. Esto es referido a la continuidad política. Referido a la visión que tiene Raúl del tema de la salud, no es la visión que tenemos nosotros después de haber recorrido la provincia. Sí es verdad que se han construido muchos centros de salud de atención primaria. Ahora acabamos de volver de recorrer la Ruta 1, la Ruta de la Costa, 3 centros de salud construidos sobre la banquina de la Ruta 1, 3 centros de salud cerrados que no tienen adentro el personal necesario, los enfermeros, los médicos, los aparatos, los insumos. Eso es la salud. La salud no es un edificio cerrado. La salud no es la infraestructura. La salud es quien pueda prestarla. Luego hablábamos de los hospitales. En Reconquista nosotros habíamos dejado licitado y adjudicado una reforma importante del hospital, que luego fue dada de baja y se decidió empezar un nuevo hospital. Pasaron 4 años, sí, se inició hace unos pocos meses. Hoy hay solo cimientos y la ciudad y la región esperó, porque ahora es un nodo, esperó durante 4 años un mínimo mejoramiento de la infraestructura de salud que tenía prevista, porque además tenía prevista agregar nuevas prestaciones. Lo mismo pasa, con el hospital de Tostado. Estoy hablando del norte porque justo acabo de venir de allí, ¿no? 4 años esperando un ala, faltaba construir un ala para poder pasar de 14 camas a 24 camas y en 4 años esa ala no se pudo hacer. Pasa lo mismo cuando uno va al Zanco de Sunchales, que no tiene los insumos necesarios, que recibe nada más que 13.000 pesos para pagar a los médicos, para pagar los insumos, para pagar los traslados, para pagar los gastos de la ambulancia, cuando tiene la ambulancia, que ahora tiene su centro de referencia en Rafaela, que no los toma, cuando hay que mandar a alguien que se haga un parto en Rafaela, una prestación que siempre se puede realizar en el lugar. Ahora hay que ir al nodo. Bueno, Rafaela no lo toma, pero resulta que cuando tiene la ambulancia no tiene el chofer, cuando tiene el chofer no tiene la nafta, y esto dicho por los responsables del centro de salud, que además son del signo socialista. No es un invento. Luego sucede que vemos que a un centro de salud llega un ecógrafo, pero nos falta el médico. Cuando llega el médico 2 años después falta el lugar. Cuando se hace el lugar, ya el ecógrafo y el médico ya se fue y el ecógrafo es viejo. No tengo la misma visión de la salud. Respecto del tema de la educación, que a nosotros nos preocupa, y con esto termino, educación para el trabajo. Santa Fe ha perdido 4 años con el tema, o ha retrasado 4 años con el tema de la educación técnica. La verdad que Santa Fe no se puede dar el lujo de tener una demanda de trabajo insatisfecha. Y la tiene porque, por ejemplo, en la ciudad de Las Parejas hay una demanda de trabajo que no se corresponde con la formación curricular que nosotros le damos a nuestros estudiantes en el nivel secundario y en el nivel terciario. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? Primero, fortalecer la escuela técnica, porque la demanda que hay de trabajo tiene que ver con la escuela técnica, matriceros, soldadores, ingenieros en el sistema, algo parecido a lo que hace una cooperativa, la cooperativa Sancor en Sunchales, ¿no? Formar para luego crear trabajo. ¿Y qué sucede con este gobierno? Nosotros dejamos
la adhesión a la Ley Nacional de Educación Técnica, hay que adaptar los contenidos curriculares, todavía no se habían presentado, si dentro de 2 meses o 3 no los presentamos, los alumnos que se reciban en Buenos Aires o en otras provincias, en Córdoba, van a tener un título habilitante que nuestros alumnos no van a tener para poder competir afuera. Digo, la verdad que es un atraso importante, sobre todo en una provincia que todavía necesita incorporación de mano de obra. Tampoco tengo esa misma mirada respecto de los avances que ha habido en la salud. Y los avances que plantea, por ejemplo, finalmente, planteaban los comités mixtos de seguridad laboral, que sí comparto y me parecen que son muy buenos, no nos han resuelto demasiadas cosas, Raúl. Murieron 4 personas en una semana y murieron 4 personas en una semana en obras que son del Estado provincial. Digo, la realidad es que los comités mixtos están muy bien y deben funcionar, pero deben funcionar como corresponde. Lamberto, bueno, ha sido mencionado. Después hacemos el corte y a mí me gusta, la verdad que me gusta que se hable sobre la obra de gobierno, porque quiere decir que hay un plan y hay una obra de gobierno que no había antes. Es decir, ¿cuál era el plan de gobierno de Obey? No existía. ¿Cuál era el plan de salud de Obey? No existía. Entonces yo creo que nosotros hoy estamos hablando de un plan de salud que está en proceso de ejecución. Como todo proceso de ejecución hay que avanzar. Pero hay definiciones muy importantes que le ha tomado el gobernador Vila. La primera definición es haber jerarquizado los efectores que atienden el 25% de toda la salud provincial, los de Rosario. Hoy la provincia aporta a Rosario 120 millones de pesos anuales para la alta complejidad de los hospitales públicos. ¿Sabe cuánto aportaba Obey? 1 millón de pesos por año. Previa a sacarse la foto. Entonces, creo que lo que tendríamos que nosotros plantearnos como rosarinos es si eso estaba bien, si deberíamos habernos preocupado porque Rosario tuviera los aportes provinciales necesarios para una salud pública tan importante para todos los santafesinos. No se hizo. Pero tampoco se hizo cosas chocantes, como fue, por ejemplo, derogar la ley Pascuto, una ley Pascuto que excluye de la distribución de loterías y casinos aportes a los hospitales públicos de Rosario y aporte al LEN, que es el Laboratorio de Especialidades Medicinales. Eso no se hizo. Por supuesto que nosotros estamos avanzando. Tenemos el orgullo de decir que estamos construyendo hospitales en una provincia que hacía 40 años que no se construía. De haber inaugurado 40 centros de salud, grandes, pequeños mini hospitales en el medio del campo, que no tengan ninguna duda, van a tener su personal, van a tener su tecnología. Por más que ahí no haya votos y por más que ahí no hay punteros que vayan a pedir que lo atiendan, ahí hay necesidades y hay un plan estratégico que determinó que ahí tiene que haber centros de salud. Nosotros tenemos el convencimiento de estar transformando la salud pública, que hoy está reconocida por la Organización Panamericana de la Salud, de igual forma que en su momento se reconoció a Rosario por su salud pública a través del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esa distinción es lo que debería a cada uno de nosotros exigirnos por lo menos un poco de prudencia. Creo que se está trabajando profundamente para cambiar un sistema. Mire, se están por comprar 100 ambulancias. ¿Sabe cuántos años que no se compraban 100 ambulancias? Se están comprando colectivos y formas de trasladar a las personas de un lado a otro para que puedan ser atendidas. ¿Sabe cuántos años que eso no se hacía? Esta provincia está tecnificando los hospitales para llevar prácticas de alta complejidad que no se hacían ni siquiera en los hospitales privados. Y hoy las tenemos, y creo que ese es el gran orgullo de una salud pública como un derecho que se está llevando adelante esta provincia. En materia de educación, termino yo después. Bueno. En materia de educación, nosotros recibimos una educación absolutamente paralizada desde el punto de vista moral, con docentes desjerarquizados. Hoy tenemos el 96% de los docentes blanqueados, 20.000 titularizaciones. Estamos capacitando de a miles en toda la provincia. Estamos jerarquizando el valor de la educación, el valor del docente, como acto de cultura fundamental para una modificación distinta. Creo que nosotros tuvimos un primer desafío, que fue cuando nos tocó en el año 2008 asumir el compromiso que había asumido el gobierno anterior de implementar la educación
secundaria obligatoria. No había presupuesto, no había escuela, no había docentes preparados. Bueno, se lo hizo, se lo formó, se crearon 234 establecimientos, de los cuales 100 son rurales. Y eso posibilitó aumentar la matrícula en un 25%. Creo que de eso hay que hablar. Es decir, esas son las grandes decisiones. En esa decisión también está la educación técnica. Yo le voy a contar un caso. Estuvo Wiener y Bonfatti en San Javier. Hay una gran escuela técnica. Sí, estuvimos ahí. Cuando le dicen a la directora, bueno, ¿a dónde trabajan los chicos? Se van a trabajar a Rafaela, Sunchales o Las Parejas. Ese era el sistema técnico diagramado por el anterior gobierno. Colocar una escuela técnica donde no había lugar para retener, y lo que lograban era que el chico se tuviera que ir a otra localidad. O sea, San Javier perdía en lugar de ganar. Modificar eso, gente que ya ha tomado, que ha adquirido su derecho adquirido como profesores de especialidades técnicas, es muy complejo. Entonces nosotros tenemos que ir definiendo... Está destruido. Entonces nosotros tenemos que ir definiendo conductas a futuro, un plan de educación técnica a futuro que nos permita decir, señores, hay una vinculación entre la producción y la educación, y que esa vinculación entre la educación y la producción tenga a su vez posibilidad de arraigar a sus chicos, a cada uno en el lugar donde vive. Me parece que esto es lo que no se logra. Por eso a veces se hacen esquemas, se dicen esquemas, pero en la práctica esto no, evidentemente no funciona como debería funcionar. Yo creo... Podría dar tres respuestas sobre tres eso. Respuestas cortitas, voy al corte y vuelvo con Delfrade y Nicotra. Puedo dar tres respuestas cortitas. La primera es que el blanqueo de los sueldos lo hizo el gobierno justicialista y además sancionó la ley que pidió otorgar... En los últimos 1.700 cargos que aprobamos son de docentes. En 2007 el justicialismo sancionó el blanqueo de todos los sueldos y además sancionó la ley que impidió otorgar blanqueos en negro. Luego lo de la titularización, yo diría que es un tema a discutir. Ustedes titularizaron por hora y no por cargo, lo cual también genera una precarización laboral. Vamos a hablar de lo que significa precarización laboral. Si le preguntamos al docente déjame es mejor, pero así no comentamos por los docentes nosotros. Pero déjame terminar. Luego así que yo no convalido todo lo que decís. Luego la escuela, lo que decís respecto de la escuela técnica. Efectivamente, la escuela técnica tiene que dar los conocimientos necesarios en los lugares donde está la demanda de trabajo. Eso todos los hemos intentado y vos sabés que la demanda de trabajo es móvil. Ahora, la realidad es que ustedes están gobernando y llevan 4 años sin ni siquiera haber armado los contenidos curriculares, los trayectos curriculares necesarios para adecuar a la ley federal de escuelas técnicas. Termino con esto. Esto es un trabajo estrictamente de gabinete, no lo han hecho, por lo cual la realidad es que la movilización que tuvieron de las escuelas técnicas no hace mucho, hará 4 meses, tiene que ver con esto, no tiene que ver con otra cosa. Y la sensación es, quiero contestarte 2 datos muy concretos. 2006, 80 ambulancias, 2007, 100 ambulancias, y ustedes están diciendo, vamos a, la palabra que más escuché en tu exposición es, vamos a. Digo, hace 4 años que están gobernando. Santa Fe, si no, retrasa. Vamos al corte y volvemos. Es el turno de Delfrade, Nicotra, que son los que menos vienen hablando, porque está ardoroso el debate entre Bielsa y Lamberto. Es un muy lindo programa, la verdad que es para que sea de 2 horas y más, y que podamos participar un poco más. A mí me parece que es interesante dejar sentado que nosotros estamos ante 2 expresiones lúcidas de lo que significó el bipartidismo en la provincia de Santa Fe hasta hoy. Tanto el Partido Justicialista como el Partido Socialista han gobernado los 28 años de democracia en la provincia de Santa Fe. 6 gobiernos justicialistas, una administración socialista. En esto lo que a mí más me impacta es esta cuestión de lo que significa el trabajo y los trabajadores. Discutí hace muy poco con el ministro de Trabajo justamente de la provincia de Santa Fe, porque fíjate este dato, los datos oficiales de los últimos 12 años, dice que en la provincia de Santa Fe hubo 588.000 accidentes laborales. 135 accidentes laborales por día en la provincia de Santa Fe. Un accidente laboral cada 12 minutos. Entonces yo me pregunto, ante tipos que son lúcidos, representantes de las banderas históricas, de movimientos que filosóficamente e históricamente dijeron defender los intereses de la clase trabajadores, ¿por qué pasa esto?
Esto me parece que es un nudo conceptual hoy en la provincia de Santa Fe. Totalmente. Porque es cierto lo que se hace legalmente, pero no le llega a la vida al laburante. Y cuando hablamos de la salud, nosotros nos hicimos cargo de una denuncia que hizo la Asociación de Médicos Rurales de la provincia, que en los últimos tiempos, tratando de debatir una nueva ley de salud provincial, hicieron un relevamiento y dijeron que 196 localidades de menos de 2.000 habitantes no tienen un médico rural residente allí. Eso es un debe, es una deuda interna muy grande de parte de la provincia de Santa Fe. Y en relación al tema del agua, realmente yo me saco el gusto acá. Nosotros tuvimos 10 años de franceses explotando lo que era el servicio de darle agua y cloacas a la provincia de Santa Fe, y vos tenés de los 19 departamentos, Mauricio, en los 19 hay por lo menos un 30% de gente que no tiene desagües cloacales. Los franceses nos terminaron debiendo a nosotros. Pero en la administración de Obey, cuando se rescinde el contrato, los franceses nos hacen un juicio a nosotros por 165 millones de dólares, que se convalida, se va hasta el CIADI. Y en aquel momento yo pensé que la administración de Wiener lo que iba a decir, rechazo eso. No, se acepta eso. Entonces yo lo que me pregunto es, lo que se está haciendo con las obras, y que dijo Orsolini, que es un tipo que realmente es muy honesto, uno de los que más sabe hidráulica en la provincia, que vamos a tener agua recién en el 2024, teniendo 700 kilómetros de uno de los ríos más caudalosos del mundo, como el río Paraná. ¿Por qué ha pasado todo esto? ¿Por qué le estamos pagando a los franceses cuando nosotros somos acreedores de los franceses? Y con 165 millones de dólares pagamos 4 de los acueductos que acaba de ser promocionado por la provincia que está haciendo. Hay una figura jurídica que se llama deuda odiosa ante los tribunales internacionales que podríamos aplicar. No lo hizo ni el peronismo, no lo hizo tampoco el socialismo. Lo que nosotros decimos que ni siquiera hay que ir a lo internacional. Tenemos una ley provincial. Cuando se fue la forestal en el 64, en la Gallareta, hubo una ley de un diputado de la democracia progresista que se llamó Anacarsis Acevedo, que dijo, la forestal nos tiene que pagar a nosotros por deuda ambiental y por deuda social. Vino la dictadura del 66, no se aplicó. Pero es jurisprudencia, lo podríamos aplicar y con esa plata seguro lo vamos a hacer más rápidos a los acueductos y a los desagües. Pero tiene que haber una voluntad política de transformación más allá de los tiempos legales. Porque si no tenemos un drama. Los tiempos de la política no son los tiempos de la necesidad de la gente. El deber de esta administración es defender el Estado provincial. A la gente tiene que defender, Raúl. Defender el Estado provincial frente al CIADI. Lo está haciendo. Cuando nosotros recibimos... Barraguirre, el fiscal de Estado, dijo que le vamos a pagar al CIADI. Nosotros estamos defendiendo al Estado provincial en una demanda que no está todavía resuelta. Entonces no vamos a pagar lo que no está resuelto. Creo que lo importante hoy es defender que en muchos de los aspectos estamos en condiciones de hacerlo. Ahora, lo concreto es lo siguiente. Nosotros heredamos un juicio, heredamos un reclamo y heredamos convenios internacionales que establecían que el CIADI era el tribunal arbitral. Entonces, ahora, deuda odiosa, todo lo que pero para meternos, una cosa quiero, sí, agrego, termino con esto, para meternos en los temas que le interesa a la gente. La verdad que nosotros dejamos sancionada una ley en el 2006 para poder licitar los acueductos que necesitaba la provincia. Le dijimos que se podía hacer una licitación nacional o internacional. Estamos en el 2011 y recién se inician las obras en algunos lados con una sola excepción. Digo, y la realidad es que lo que plantea el gobernador en el momento que va a licitar las obras es que tiene que dividir en 3 tramos porque no hay ninguna empresa en Santa Fe que se pueda hacer cargo de una obra de esta magnitud. Primera cuestión, el gobernador ignora algo que ha utilizado mucho cuando era intendente, la Unión Transitoria de Empresas. Segundo, el llamado específicamente de la ley 12.668 permitía hacer licitaciones públicas nacional o internacional. 4 años le llevó al gobernador darse cuenta que la escala de una empresa de Santa Fe sola, no asociada, era chica para hacer los acueductos, y esto lo sabemos perfectamente. Una aclaración. Primero, el proyecto del acueducto que estamos hablando, que es Desvío Arijó Rafaela, no estaba hecho. O sea, lo tenía que hacer la empresa que iba a ganar, cosa que nosotros no compartimos. En segundo lugar, la licitación que se hizo una licitación, el precio oficial era 1.200 millones de pesos y cotizó la empresa más barata 1.700 millones de pesos. No se pudo adjudicar. Entonces el gobernador, con muy buen criterio, tomó la decisión de dividir el acueducto en tramos. El primero ya se licitó y posibilitar que haya empresas santafesinas. La ganó una UTE santafesina. Yo
me congratulo con esta decisión, porque vamos a tener proyectos y vamos a tener acueductos. Mientras tanto la gente no va a tener agua. Yo lo que creo es que se ha gastado mucho tiempo en hablar del pasado. Estamos hablando de cosas del pasado permanentemente y bueno, y la gente quiere futuro. El acueducto es hoy, No, pero hasta ahora son todos... yo te digo mi opinión. Con el tema de los comités de seguridad, en la Cámara me acuerdo que tuvimos un hostigamiento porque había que votarlo esa semana, porque si no, estábamos matando nosotros un obrero por día. Pareció una cosa, bueno, no se podía ni estudiar porque había que sacarlo ya hace 4 años atrás. Se votó, pero no se controló. Es verdad lo que dice María Eugenia. Se sigue muriendo la gente en las obras y en muchas en obras públicas del Estado y no hay control. Es decir, está la norma, tanto apuro para sacar, y después no hubo gestión para controlar y para que ese cuerpo ejerza el debido control. Una cosa es lo que uno quiere, otra cosa es la realidad. Acá vemos, en este tema se ve clarito, es decir, se votó la norma en apuro y se votó, porque si no parecía que uno estaba votando en contra de los intereses de la provincia, se votó bien y después hace 4 años no se han aceitado los mecanismos de control. Esto es verdad, Raúl. En el tema, por ejemplo, del norte de San Javier, yo también lo recorrí y fui al colegio, que está destruido. Hay 5.000 planes trabajar ahí de los chicos, 5.000. No tiene futuro San Javier. ¿Qué pasa? Hay una obra que toma toda la región, que tiene que ver con la producción de arroz. Nosotros lo que tenemos que hacer es colocar valor agregado a la producción santafesina. Esa es zona de arroz. Tenemos los bajos submeridionales, que en una obra importante que se hizo de canalización, creo que fue en el gobierno de Reutemann Manovey, se hizo la primera etapa. Faltan las compuertas para retener el agua, para poder desarrollar y poner molinos, no solamente la cosecha del arroz, sino colocar valor agregado, que con el arroz se pueden hacer casi los subproductos que se hacen con la soja. Y eso daría trabajo a la gente, desarrollaría el norte, pero eso hay que tener una visión de futuro, una visión de instalar empresas, de traer, que no es más, acá parece ser, cuando uno habla, como hablo yo, parece ser que es la mala palabra, que estoy ligado a no sé qué interés, el interés de desarrollar, porque si acá no, perdóname, si acá no hay un desarrollo, San Javier cada vez peor, los chicos en San Javier fabrican las armas, las tumberas, entre ellos, con eso asaltan a la gente, lo que se fabrica en la cárcel, las pistolas tumberas, bueno, los chicos las fabrican en San Javier. Están todos desocupados. Uno cuando va al colegio... Bueno, lo que quiere decir, Norberto, que lo asaltaron antes los chicos de San Javier, porque si están desocupados, lo asaltaron antes. Pero lo que te estoy diciendo los chicos es que... de San Javier hoy tienen que, entre otras cosas, gambetear el efecto de la prostitución infantil y un montón de cosas. Porque tiene historia. Este es el problema. No se puede... Pero no tenemos que estar mirando al pasado. Hay que... Ahora, hay responsables de eso. Bueno, Norberto, pero mira, también en San Javier hay un proyecto, digo, una norma que hoy existe, porque yo creo esto, ¿no? Que la verdad que creo que Santa Fe está sobre legislada y subejecutada. Exactamente. Creo que a veces nos corren con el tema de que hay que sacar normas, Completamente. Y la realidad es que tenemos muchas normas que no están puestas en acto. Entonces, la verdad que no hay que sobrelegislar. Lo que hay que hacer es poner en acto algunas normas. Cumplirlas. Y vos decías en el tema de San Javier, mira, nosotros tenemos un programa de promoción y asistencia a emprendimientos productivos sociales, que es de la época de nuestra gestión, que permitiría que de los 9 establecimientos turísticos que se establecieron en este último tiempo en San Javier, y en la zona de San Javier, que dan recursos solamente a algunas pocas personas y que además muchas vienen de afuera y que son las que consumen la prostitución, porque esto tiene que ver con franceses que vienen a cazar patos o que vienen a cazar aves y que entonces consumen prostitución y digo, de todos los sectores, de esto te lo cuentan la gente de San Javier, podrían haberse promovido que no vinieran los recursos de afuera. Uno solo está hecho con un empresario de San Javier, los otros 8 son recursos que vienen de otro lado. Digo, esto claramente se instalaron en los últimos 3 años, debería haber habido una política activa de la Secretaría de Turismo de la provincia que promoviera que se pudieran usar estos recursos que existen, que están legalizados, que están en el presupuesto, para que esos emprendimientos hoy fueran provinciales y no fueran de un inversor extranjero, de un empresario extranjero. Le quiero hacer una pregunta y quiero empezar por Lamberto. Le quiero preguntar esto, porque lo dijo María Eugenia
¿Qué importancia tiene que la Cámara de Diputados responda a la coloratura política del gobernador? Porque usted mencionó que podría estar en riesgo la gobernabilidad si no es así. Yo voy a tomar 3 o 4 puntos, si me dejan. ¿Sí? Primero, me parece que hay un diagrama constitucional que por más que nosotros lo que queramos ignorar, ese diagrama existe, fue definido en la Constitución del 62, fue definido para dar gobernabilidad, o sea, se hizo una cláusula fabricada, se llama una cláusula de mayoría, para el partido que obtenía la mayor cantidad de votos tuviera una cláusula de gobernabilidad. Eso definió un diagrama, si no es que hay un hecho aislado de la Cámara de Diputados, ¿no? Era un sistema en tiempos de inestabilidad que quería dar estabilidad. Y de proscripción. Es así, de proscripción. Inclusive se había retirado la bancada laborista, se retiró contrario a que continuara la convención en medio de un golpe de Estado que lo habían depuesto a Frondizi como presidente de Argentina. O sea que el primer tema es el siguiente. Acá nosotros estamos debatiendo dar vuelta a la Constitución, pasar de un sistema de mayoría automática, de cláusula de gobernabilidad, a una oposición automática, de cláusula de ingobernabilidad, porque consolidamos un bloque opositor. Yo creo que esto se evita, como lo vamos a evitar en la práctica, ganando las elecciones. Pero nadie me puede decir, y yo sí creo discutirlo, que la Constitución evidentemente se diagramó para otro aspecto que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. En segundo lugar, yo me siento parte de un proyecto político. Si es el proyecto que se inició en el año 2007. Es decir, la legislatura compara modelos políticos. Fue un modelo político el que privatizó el Banco Provincia de Santa Fe, que le costó a la provincia $1.000 millones para no tener banco. Fue un modelo político el que privatizó Aguas Provinciales de Santa Fe para que tuviéramos un mal servicio y hoy una deuda reclamada por el CIADI. Fue un proyecto político el que nos llevó a tener una EPE prácticamente descapitalizada y desguazada, con pérdida de técnicos e ingenieros, que como yo le decía, la recibimos con una pérdida operativa de $1 millón de pesos diario. Entonces, evidentemente fue un modelo político. Fue un modelo político la ley de lemas. Era definir un concepto de ganar a cualquier costo una elección. Entonces nosotros, evidentemente, frente a ese proyecto conservador, le contraponemos un proyecto progresista que lo queremos continuar. Yo hablo de las paritarias docentes y de salud, hablo de todo lo que estamos haciendo para implementar el nuevo Código de Procedimiento Penal, hablo de todo lo que hemos hecho. Somos la primera provincia que tiene el proyecto de ley de pequeñas causas, no la tiene nadie en Argentina. Nosotros Pero un proyecto justicialista. No. La autoría. No. Era el proyecto de quienes hablan. ¿De quiénes hablan? Que he tenido Pochettino hace 8 años. Está bien, y también de Ambrosio, pero el proyecto salió y en los términos que salió es de quienes hablan. Nosotros hemos logrado pagarle con bonos a la policía de deudas que hacía 20 años, que se la pateaba para adelante. A los ex bancarios transferidos, deudas de 15 años, que se la pateaba para adelante. Estamos logrando, sin duda, implementar modelos de políticas como, por ejemplo, la mediación obligatoria previa para lograr que no se siga eclosionando como se está haciendo con los tribunales en todas las causas. O sea, nosotros hemos sido parte de una gestión progresista que creyó en las instituciones, aún con la boleta única, porque no todos pensábamos igual, pero no pensamos en términos electorales, pensamos en términos institucionales, pensamos que con esto avanzaba sin duda, la provincia de Santa Fe, y por algo hoy somos la única provincia argentina que tiene la boleta única implementada. Es decir, nosotros creemos que este proyecto debe seguir. Y aparte, usted me... Disculpame, te quiero decir algo termino después. Me parece que está manipulando el concepto. Termino. Nosotros decimos que evidentemente no contar con la mayoría, con una oposición justicialista que evidentemente no es oposición, que suele dinamitar los funcionamientos de las oposiciones porque lo ha hecho en todos lados, evidentemente el tema es complejo. Y nosotros apostamos a un proyecto que es el proyecto de Wiener, que es el proyecto con continuidad de Bonfatti, a que Bonfatti pueda gobernar, que pueda desarrollar su proyecto. No queremos volver para atrás. Si nosotros no queremos que hoy, por ejemplo, como dijera el hermano de la concejala,
Mi hermano es mi hermano. Tratemos pero de bueno, hablar de nosotros. Lo ha dicho Estamos como acá parte discutiendo vos y yo. de parte de un proyecto. Ha Tratá dicho de discutir claramente, conmigo. queremos sepultar la descentralización y la regionalización. Lo ha dicho públicamente, lo he escuchado yo. Te querría Entonces, decir esto. a mí me parece que yo no quiero volver para atrás. Yo no quiero volver atrás. Pongamos un orden. No quiero volver atrás. Termina Lamberto, vamos a Bielsa. No quiero volver atrás en un proyecto de salud. No quiero volver atrás que le saquen a Rosario los 120 millones de pesos que hoy le da la provincia por la alta complejidad. No quiero volver atrás en lo que ha sido la distribución actual del Fondo del Conurbano, que nos da 30 millones de pesos para Santa Fe y Rosario, de los cuales OBEI le daba a Rosario 1 millón de pesos por año. O sea, nos dio en 12 años lo que le correspondía, por lo menos en un 80% en un solo año. Yo no quiero volver para atrás y por eso creo en la continuidad de un proyecto político. Proyecto político que sin duda está en una mayoría que nosotros queremos mantener en ambas. 3 o 4 reflexiones. La verdad que el diputado falta la verdad, porque el peronismo parlamentario le facilitó la aprobación de todos los presupuestos en estos 3 años. Quiero decirle que mientras que yo fui vicegobernadora, el socialismo no votó un solo presupuesto para darle gobernabilidad al ex gobernador Obey. Nosotros votamos todos los presupuestos para darle gobernabilidad al gobernador Wiener. El peronismo parlamentario siempre trató de acompañar todo lo que tuvo que ver con la reforma del Código Procesal Penal, inclusive todas las prórrogas que pidieron en la... Vos estás claro, ¿no? Todas las prórrogas que pidieron en las cámaras, y aún hoy todavía no está implementado. Digo, para que no se diga que hemos puesto palos en la rueda. El Senado de la provincia votó en el 2010 la ley de boleta única, que además si uno lee los diarios de sesiones, por suerte está la documentación, si uno lee los diarios de sesiones, esto que está sucediendo hoy y que lamenta el diputado porque no le sale como él pensaba que iba a salir, que es ganar en todas las categorías, entonces hoy refuta, pero él mismo argumentó en ese caso que esto podía suceder. Y digo por qué. Porque en la Constitución provincial dice que el voto es único e igualitario. Si acá tenemos un gobernador que se llama Pedro, que sacó 500.000 votos, y en diputados la lista de Pedro sacó 300.000, pero en la lista de Juan sacó 700.000, ¿qué pretende el diputado Lamberto? ¿Violentar los 700.000 votos de Pedro en función de la gobernabilidad? Lo que tiene que hacer es puede hacer 2 cosas, o hacer su lista competitiva y tratar de ganar en buenos términos, sin violentar la ley, o si no, lo que tiene que hacer es saber dialogar. Digo, si él puede ser un ejemplo, y me parece que es el ejemplo, de alguien que gobernó 4 años con el doctor Caballero como ministro de gobierno, como secretario de gobierno, con un consejo que no era del mismo color político. Digo, me parece que lo sabe hacer perfectamente y sabe cómo se hace. Digo, creo que otras cosas, digo, el Frente Progresista se opuso sistemáticamente. Fíjense quiénes se oponen, porque hablaban, hay una propaganda que dice 600 obras y ningún hecho de corrupción. Digo, una propaganda a mi juicio inaceptable, porque ningún hecho de corrupción va de suyo que alguien que quiera aspirar a la función pública tiene que ser honesto. Pero digo, además, el Frente Progresista se opuso a integrar la Comisión Bicameral de Control de Gestión Pública que está creada por la Ley de Administración Financiera, que tiene como objetivo revisar las más de 200 observaciones que tiene el gobierno socialista realizadas por el Tribunal de Cuentas, que terminó en esta situación, que los cinco senadores que forman la Cámara de Senadores renunciaron porque no lograron que se nombraran los 5 diputados en 3 años y medio, que le mandaron una nota a la vicegobernadora Tesio pidiéndole que por favor constituyera la comisión. Como no pueden dar cuenta en sus territorios, que no pueden controlar las cuentas públicas y que, por ejemplo, se adjudican las boletas de manera directa, las boletas para las elecciones, que se adjudicó de forma directa también la autopista Rosario-Santa Fe. Digo, y así un montón yo acá tengo más tengo las observaciones más salientes que le ha hecho el Tribunal de Cuentas a la actual gestión, la contratación directa de la Telefónica Argentina para el servicio de inspección y auditoría de líneas telefónicas, la resolución de lotería aplicando multa al Casino de Rosario solo en lo que correspondía a la faltante de obra y no sobre el total de la obra como corresponde, la adjudicación directa al Banco Municipal de Rosario de las tarjetas magnéticas de ciudadanía, que no entendemos por qué hay una adjudicación directa de las tarjetas magnéticas prepagas para los programas asistenciales. Digo, la verdad es que para poder decir 6 obras sin ningún hecho sin ninguna
hecho de corrupción, habría que poder dar cuenta primero de las 200 observaciones y constituir las comisiones que por ley están instituidas. Quiero ir a Nicotra, que es el que menos habló, sí, seguro. y a Delfrade, pero les pido que sean Tengo breves. derecho a réplica. Sí, señor. Pero Pero Raúl, esto hablaste es todo. el final. No es el final, ¿Eh? pero estamos Soy cerca. el gobierno. Adelante, Tengo Nicotra. que- Bueno, pero acá está la oposición. Esto es la gobernabilidad, hacelo acá. Yo creo que tenemos que hablar de futuro y de proyectos. Creo que... De fútbol no. No, sí, yo sí, como no, somos de primera. Qué No. respeto tengo por las minorías yo. No, yo creo que el 24 de julio la gente, el ciudadano, va a tener opciones para votar bien definidas. Nosotros, Unión Profederal, no representamos, como está claro, ningún oficialismo, ni el oficialismo nacional, ni el oficialismo provincial. Intentamos y estamos consolidando un proyecto netamente santafesino. Llevamos a una figura muy conocida, muy querida por la gente, que empezó cuando arrancamos, visto un poco desde arriba por mucha gente, y ahora lo están tomando en serio porque es una persona con gran vocación de servicio, con muchas ganas, con gran sensibilidad social, que es Miguel del Cel, exactamente. En las recorridas que hemos hecho por toda la provincia, la verdad que me parece que lo que yo veo no sale en las encuestas. Lo veremos el 24, vamos a ver qué pasa. No salen las encuestas. Hemos recorrido todo y coincidimos. La gente lo que dice, el tema de los hospitales, las colas, los números para hacerse atender, los colegios que le faltan. Estuvimos en la biblioteca de Laguna Paiva la semana pasada y también tenían problemas de dinero por un tema. Es decir, hay falencias. Todas estas falencias, para mí, el proyecto tiene que ser, y sigo insistiendo, un proyecto basado en poner a Santa Fe de pie en el sentido productivo, en desarrollar todas sus potencialidades, en recrear en la gente el espíritu que hizo grande la Argentina. El espíritu que hizo grande la Argentina es el espíritu de progreso que trajeron nuestros abuelos inmigrantes, que a través del sacrificio, a través del ahorro y del trabajo, hicieron grande la Argentina, hicieron grande nuestra provincia. Ese espíritu tenemos que rescatarlo para un proyecto netamente santafesino. Nosotros insistimos, el trabajo digno es lo que dignifica a la persona. Esto el plan es una cosa momentánea, esto hay que decirlo. Me parece que si no lo decimos vamos a crear, ¿no es cierto?, sectores como ya están consolidados en nuestra sociedad que no han tenido nunca acceso al trabajo y bueno, y por ejemplo en Coronda van a cosechar la fruta y le falta gente, porque no pueden tener la gente en blanco porque la gente está con los planes. Entonces un poco es medio kafkiano el tema, no hay salida. Yo creo que la salida, por eso yo digo, es lo productivo, abrir las puertas de la provincia. Santa Fe tiene que ser lo que son las provincias del norte en Italia o en España, provincias muy desarrolladas. No podemos estar Santa Fe en la medianía de las provincias de Argentina, porque ninguna despega, estamos todas iguales. Yo creo que Santa Fe, el potencial que tiene, el río, la hidrovía, el corredor bioceánico, por eso hablo de región centro, es decir, yo creo que es una tierra muy significativa para la gente, para venir a hacer cosas. Necesitamos hacedores, necesitamos a la gente que tiene talento, que lo puede desarrollar. Es la única manera de combatir la pobreza, de tener, porque si no, es una cosa dialéctica que estamos hablando y damos siempre vuelta en lo mismo, y el Estado, pero el que crea riqueza no es el Estado, en ningún lugar del mundo. El que crea riqueza, el Estado modera el bien común, pero la riqueza viene de otro lado. El Estado tiene que poner las reglas de juego, que tienen que ser claras, previsibles y, a mi juicio, a mediano y largo plazo. Me quedan 2 minutos para los 3. Lo último de Delfrade. Sí, 8 de cada 10 chicos, tanto en el Gran Rosario como en el Gran Santa Fe, no terminan la escuela secundaria, según datos actuales del Instituto Provincial de Estadística y Censos. 8 de cada 10 chicos de los sectores populares. Esta es una cifra que preocupa especialmente mirando la cuestión del futuro. ¿Cómo construimos una realidad distinta haciendo de la política algo que realmente vaya mucho más rápido
que las legalidades o las formalidades leguleyas. Me parece que hay que imprimir un ímpetu transformador en la realidad provincial para que haya futuro. En esta provincia, la cuestión de la inseguridad es hija directa de la corrupción policial. Hay que terminar con esa corrupción policial que es la madre del narcotráfico, de la prostitución y la explotación sexual de las chicas y de los chicos, en San Javier, en Fortín Olmos, en donde funcionan hoteles que son, mira vos, son inversiones extranjeras en donde, entre otras cosas, se usa a los chiquitos para prostituirlos. Y el modelo de desarrollo santafesino tiene que ser como alguna vez fue en esta provincia. Esta provincia se desarrolló con Nicasio Oroño, que es para nosotros un nombre de un bulevar, pensando en puertos internos, en ferrocarriles. Fue el primer lugar en donde hubo una escuela pública, gratuita y laica, 20 años de la ley 1420 de Sarmiento. Eso fue pensar desde las necesidades internas hacia afuera. Por eso lo que nosotros decimos es, en una legislatura con distintos colores políticos, hay que impulsar la idea de que la política algún día tenga que estar de acuerdo a las necesidades de nuestro pueblo. Porque si no, me parece que discutimos todo muy lejos de la vida cotidiana, y por eso en la vida cotidiana a veces lo no político aparece como sinónimo de futuro, y me parece que no es así. Lo último de María Eugenia Bielsa. Tres ideas. Me parece que hay una situación de nuevo tipo en Santa Fe y en la Argentina. La palabra futuro, que era una palabra que nosotros habíamos sacado en nuestro diccionario, el corto plazo, el mediano plazo, pensarnos en el mediano plazo, era un tema que no estaba presente en nuestras preocupaciones. O no estaba presente porque el día a día nos insumía todo. Me parece que hoy, donde uno va, lugar que uno recorre de la provincia, hay algún pequeño proyecto, desde alguien que quiere ampliar su casa hasta alguien que quiere incorporar 100 puestos de trabajo en una gran empresa. Por lo cual, la verdad que el eje de trabajo es volver a la Santa Fe productiva, la Santa Fe que está pensando en su desarrollo, a la Santa Fe que vincula producción, desarrollo, educación para el trabajo y desarrollo tecnológico, innovación tecnológica para el trabajo. La verdad que hoy los avances de la ciencia y la tecnología son tan vertiginosos que la provincia tiene que estar preparada para eso. Y la realidad es que si uno escucha finamente el discurso del partido de gobierno, e inclusive las leyes a las que se refería Raúl, casi siempre el tema de la producción es un tema ausente, no es un tema que esté en el gen productivo del socialismo. Se habla de una provincia de servicios, de una provincia de atención, que está bien, de atención al ciudadano. Ahora, la provincia productiva está ausente. Y nosotros pensamos que muchos de los temas, la promoción, por ejemplo, yo recordaba en los dos últimos años de la gestión del ex gobernador Obey se implementaron 16 parques industriales. Hoy esos parques industriales están en su mayoría colapsados. Vaya a Cañada de Gómez y va a ver que están pensando la nueva ley de expropiación. Nosotros expropiamos en el 2005 para hacer el parque industrial. Hoy ya no hay lugar en ese parque industrial. Ahora, uno recorre un montón de localidades y digo claramente, los otros días estuve acá en Arroyo Seco y me decían, no hemos podido lograr en estos 4 años tener un parque industrial municipal. Digo, me parece que esas son preocupaciones que tienen que estar en la agenda pública porque eso hace efectivamente al crecimiento, y el crecimiento, el pleno empleo, es lo que de alguna manera permite ir adecuando las otras demandas en función de la disponibilidad de los recursos que genera la producción. Lo último del debate, la palabra de Lamberto. Bueno, simplemente quiero ampliar un tema que me parece importante, que es la calidad institucional. Este gobierno no solamente ha jerarquizado la independencia de los poderes, hoy tenemos un consejo de la magistratura. Pero tenemos jueces corruptos, Raúl. Tenemos jueces que lo liberan a Storni. Es una vergüenza. A Lamberto, lo último. Tenemos un consejo de la magistratura que está decidiendo la designación de los jueces sin la participación del Estado. Ni el Poder Judicial ni el Estado provincial participe en la designación de los jueces. Es un gran avance. Hemos tenido casi 120 pedidos de acuerdos y todos se han aprobado, lo cual evidentemente marca que hay una conducta de transparencia en los procesos. En segundo lugar, tenemos la satisfacción de tener ya 2 de los miembros del Tribunal de Cuentas designados por concurso y aprobado por la legislatura unánimemente. Durante 3 años no hubo 4 miembros, no tuvieron 4 miembros, o sea, el Tribunal de Cuentas funcionó con un solo No hay que miembro. ponerse nervioso porque ahí viene. No, los últimos 3
los últimos tres miembros, 4 años eran miembros del gobierno de Obey, que pasaron de realizar los gastos a controlar sus gastos. hace 2 Y lo años peor que de no Esa es la están todo- continuidad ocupados los jurídica cargos. del Estado. No, y lo peor Hace de 2 todo, años que no están lo pe- ocupados y lo- los cargos. y lo peor de todo, que fueron designados en una audiencia de la Asamblea Legislativa que presidía María Eugenia por el transcurso del tiempo. Verdaderamente lastimoso que quienes controlan y auditan las cuentas públicas sean designados no por el voto afirmativo, sino por el transcurso del tiempo. Cuando tuvieron la oportunidad de cambiarlo, lo hubieran hecho. 2 años sin miembro del Tribunal de Cuentas. Nosotros hoy tenemos ya 2 concursos realizados y los vamos a seguir sin problema, designando con una nueva metodología porque creemos también en la transparencia de este poder. Por supuesto, quiero también brevemente decir 3 cosas del presupuesto. Y se nos va el programa. Hago el cierre. Hago el Hay cierre. que cerrar, no. Bueno, voy a cerrar. Cerrar y... Yo creo que el 24 de julio, Santa Fe, Rosario, debate la continuidad de un proyecto político. Un proyecto político progresista que sin duda se contrapone contra un proyecto político conservador que nos legó un periodo anterior del PJ, a cargo de la provincia. Hoy se están debatiendo en la agenda pública temas que hacían 20 y 30 años que no se podían implementar porque no había voluntad política. Hoy fracasaron las audiencias públicas porque no se aprobaron, las iniciativas populares porque no se aprobaron, el derecho a la información porque no se aprobaron, y de hecho todo esto se da porque había un gobierno anterior que lo sigue ratificando a través de sus legisladores, de que esto no tiene que tener vigencia en la provincia de Santa Fe. Yo creo que nosotros debemos apostar a una continuidad que está transformando la provincia. Nosotros hoy exhibimos 1.250 kilómetros de rutas frente a un gobierno anterior que hizo 400. Exhibimos una autovía hecha con fondos provinciales, que es una ruta nacional que va a unir Santa Fe con Córdoba, pero con la 168 se está uniendo en menos de 4 años 3 provincias por autovía, cuando demoró 23 años la autopista Rosario-Córdoba en llevarse adelante. Nosotros exhibimos... Raúl, te hago una pregunta. No, ¿Cuál es la inversión en obra pública que tienen ustedes? Es igual que la que tuvo el Partido Justicialista. No, de ustedes, cada, Con la 100 diferencia- pesos, cada 100 pesos que tenía el Partido Justicialista, 13 No, pesos iban a obra nosotros pública. tenemos- Ustedes tienen cada nosotros- 100 pesos, 7 pesos. Nosotros, esto está en el nosotros- dictamen del Tribunal de nosotros Cuentas. tenemos determinado los estudios doble del teníamos periodo nosotros. justicialista y del periodo del Frente Progresista. Habría que exhibirlo. Es exactamente el mismo, no tengo problema, lo hago ahora. Si El Tribunal de si- Cuentas ahora lo dice, hago, lo hago. 100 No, cada yo lo hago 13. ahora, lo hago ahora. Si nos da 5 minutos lo hago Son ahora. cifras. Entonces yo lo que quiero plantear, No puedo más. No, redondeemos. lo que quiero plantear, sin duda, que nosotros no solamente hemos hecho obras públicas, sino que la hemos hecho sin corrupción. Nosotros no tenemos que rendir cuenta de lo que pasó con Nosotros las no motos tuvimos nivelas. un solo hecho de corrupción, no lo pudimos. Nosotros no tenemos que rendir cuenta de No la hubo moto un niveladora, solo hecho que de todavía corrupción en el ahora no se ha gobierno. rendido cuenta. Todavía- 5 millones de dólares entre lo que se pagó y lo que se estaba en los portes de aduana. Y eso se tendría que haber explicado. Ustedes hicieron una auditoría No, de corte y no pudieron demostrar no, un solo hecho de corrupción. no, Si no, presentarse a la justicia y decirlo. nosotros Eso no es lo te- que corresponde. Nosotros nos hemos presentado. Porque además nos sos, hemos- porque además sos un funcionario público. Nos hemos presentado a la justicia, no tengan ninguna duda. Sos un Pero no funcionario tengan ninguna público. duda que nosotros, si hay algo que hemos hecho 735 obras públicas. Hemos llevado adelante el presupuesto a su máxima consideración en lo que era bienes de capital, y lo vuelvo a decir, sin un solo hecho de corrupción. Y eso es quizás lo que hoy se valora en todo el país. Y todas las empresas que hoy vienen a licitar a Santa Fe, saben que cómo lo hacen por debajo del precio oficial. El 97% es por debajo del precio oficial, que determina que ya no hace falta buscar atajos para que te adjudique una licitación. En esta provincia gana el que tiene que ganar, y ese es el orgullo que nosotros tenemos. Bueno, El que señores, tiene que ganar. El que se tiene que ganar. nos terminó el tiempo. No, Se falta nos la... terminó el tiempo, no hay más tiempo para nada. ¿Algo que quiera decir? Del 24 de julio. Hay que votar. No, hay que votar. Yo creo que hace mucho tiempo que la provincia de Santa Fe, el 24 de julio, no tiene una opción diferente en la provincia. Antes siempre hubo 2 opciones, a mi juicio hay 3. La gente va a tener la posibilidad de votar una fórmula del justicialismo kirchnerista, una fórmula del socialismo y una fórmula de Unión Profederal. Nosotros pensamos, yo personalmente, ¿a qué me comprometo? A trabajar y votar
la autonomía, cualquier proyecto de autonomía, ya sea en la reforma de la Constitución. No voy a votar nada que atente contra el derecho fundamental a defender la vida de su momento de concepción. Voy a votar siempre en contra de lo que quiera vulnerar ese derecho. Voy a votar a favor de una reforma de los parques industriales, que hace falta en toda la provincia. Voy a votar en todo lo que sea traer inversiones en la provincia de Santa Fe, y también voy a votar todo lo que sea defender los derechos del trabajador. Muchas gracias a los cuatro. Gracias. La verdad han cumplido con un... Gracias por la tolerancia. Con un deber constitucional, se han portado muy bien. A mí no me gusta darle 30 segundos a uno, a otro. Me parece que el debate... Me parece que el debate es un político... esquema más que cómodo. Más que cómodo. Espero que le hayan pasado bien. Sí. Buenas noches. Último corte, va a venir con nosotros Ricardo Espinosi, que es el presidente del PJ, y bueno, los invito a quedarse. Estamos con Ricardo Espinosi, que es el presidente del Partido Justicialista. Bienvenido, Espinosi. Gracias por la invitación. Bueno, ¿en qué quedó el Partido Justicialista? ¿En qué está el Partido Justicialista? El Partido Justicialista está dando muestras de una gran madurez a partir del mes de febrero, que fijamos nuestras reglas de juego en el Congreso partidario. Vivimos el proceso primero de elecciones primarias con 4 precandidatos a gobernador, sabiendo claramente que el ganador iba a recibir el acompañamiento del resto de los candidatos. Inmediatamente de conocidos los resultados que dieron ganador a Agustín Rossi, nos reunimos en la sede del partido los quienes disputaron esa candidatura. Me refiero a Mercier, a Perotti y a Bielsa, expresándole justamente el apoyo a Agustín Rossi. Del mismo modo lo hicimos luego con quienes integran nuestra lista de diputados provinciales, que encabeza María Eugenia Bielsa, y los candidatos a intendentes y presidentes comunales. Así que fijamos reglas de juego y las estamos cumpliendo, de manera que estamos entusiasmados con la posibilidad de disputar con chances la elección del 24 de julio. Se presenta una elección, como bien se mencionaba aquí, por primera vez en muchos años, donde el análisis debe cambiar, porque ya no son solo 2 partidos los que disputan esa posibilidad. Hay una tercera alternativa que termina siendo una verdadera incógnita, por ser justamente la alternativa del PRO, con una persona que viene desde fuera de la política y que nadie sabe exactamente cuál será el porcentaje que podrá alcanzar. Así que entendemos que con 33-35% de los votos se puede ser gobernador. Entendemos que el peronismo tiene ese piso histórico en la provincia de Santa Fe y estamos trabajando para poder alcanzar ese objetivo, acompañado o ayudado, y creo que quedó de manifiesto en el debate recién, por una escasa, por una gestión con escasos resultados, con dirigentes, como se vio aquí, que ya se han hecho expertos en explicar lo que no se hizo y recurrir siempre para atrás, al pasado. No se explica por qué no se hicieron acueductos o gasoductos o autopistas. Se explica que otros hace 20 años no lo hicieron. Entonces me parece que la gente, más allá de lo que se dice, cuando va a la madrugada por un turno a un hospital público, cuando encuentra las paredes de las escuelas que se caen, cuando ven que no se hicieron grandes obras de infraestructura, independientemente de los discursos que cada uno quiera pronunciar, inexorablemente harán una comparación por esta alternancia que nos permitió la democracia en Santa Fe, de qué pasó con los gobiernos justicialistas, qué ha resuelto este gobierno socialista, y por si eso fuera poco, tienen ahora una tercera alternativa. Y también me llama mucho la atención, porque como presidente del bloque de senadores, quiero ratificar que hay 190 observaciones del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es el que controla los actos administrativos y ha observado, ha encontrado defectos en 190 actos administrativos de distinta gravedad, adjudicaciones directas. Entonces, me llama mucho la atención que el socialismo haga tanto hincapié en somos honestos. Me parece que cuando uno es honesto no tiene nada que decir ni que agregar. Me llama mucho la atención esta publicidad que seguramente intenta contraponerse a estos 190 dictámenes observando actos administrativos de Wiener. Pregunto, ¿hay homogeneidad en el Partido Justicialista por la candidatura de
de Rossi se ha logrado, después de la interna, que todo el justicialismo se encolumne, porque la duda estaba planteada en qué iba a pasar con los votos que fueron a Perotti. Bueno, creo que esa respuesta la dio rápidamente el propio Omar Perotti, aceptando encabezar la lista de diputados nacionales del Frente para la Victoria. Un dirigente que pasa a ser una gran reserva en el justicialismo para el futuro, que obtuvo 200.000 votos, una gran elección de Omar Perotti, y la posibilidad ahora de recorrer nuevamente la provincia encabezando una lista de diputados nacionales, que entre otras cosas es un mensaje de hacia dónde deben ir los votos que acompañaron oportunamente a Omar Perotti. Esos votos deben quedar en el justicialismo, independientemente que habrá un contenido de votos independientes que se han distribuido entre los distintos candidatos y que probablemente repiensen ahora entre los candidatos que quedaron en carrera. Yo no tengo dudas de que Omar Perotti está en línea con los intereses del justicialismo, del mismo modo que cada uno de los candidatos provenientes de distintas líneas internas, o como en mi caso, que junto con un grupo de dirigentes del Departamento General López nos hemos presentado con una línea departamental, pero siempre con los pies dentro del justicialismo, tanto en lo provincial como en lo nacional. A eso iba a ser candidato a gobernador, finalmente decidió bajarse, e ir a competir de nuevo al Departamento General López. Ganó la interna. ¿Y cómo está la elección de cara a la general, no? Bueno, la verdad es en el Departamento General López se está dando una elección interesante, digamos, entretenida. En mi caso, después de desistir de aquel proyecto provincial, la decisión fue revalidar títulos ante los vecinos que represento ya desde hace algún tiempo en el Senado. Mi agradecimiento a la gente del sur provincial, porque resulté entre 18 candidatos el más votado y me han otorgado esta posibilidad de disputar 18 ahora candidatos había. 18 candidatos a senadores y bueno, resulté el más votado, con lo cual tengo la posibilidad ahora de defender esta banca como senador del Departamento General López, y una elección que me permite recorrer, como lo hago habitualmente, el departamento, hablando de estas cuestiones, las obras de infraestructura que aún faltan, que eran materia pendiente del justicialismo, pero que no logró resolver este gobierno, con un presupuesto impresionante, increíble, que cualquier gobernador sueña tener, 25.000, diría yo ahora más de 25.000 millones, porque todos los meses se conocen récords de recaudación, 25.000 millones de pesos, y si uno sale a buscar las obras tan publicitadas, por lo menos en el sur provincial no se encuentran. No hubo repavimentaciones de rutas, ripios, no hubo obras hidráulicas, no hay nuevas escuelas, salvo aquellos que financia el presupuesto nacional. Entonces me parece que en estos 10 días que quedan la gente tendrá la posibilidad de reflexionar, pero tal vez no con la publicidad o los discursos de los políticos, sino mirando alrededor y viendo si las cosas funcionan mejor que antes. Creo que si empezamos ese análisis con el tema de la inseguridad, claramente la batalla del socialismo la tiene perdida. No hay plan de inseguridad, no hay equipamiento, no hay una mejor policía. La verdad, hemos retrocedido. Tal vez ustedes en Rosario están más acostumbrados. Nosotros en el interior veíamos antes por los canales de Buenos Aires lo que ocurría en el conurbano, después lo empezamos a ver eso ocurriendo en Rosario y en Santa Fe, hechos de mucha violencia, y hoy está pasando eso mismo en Venado Tuerto, en Firmate, en Rufino, y las comunas empiezan a alertarse porque allí la puerta está abierta, la bicicleta en el cordón de la vereda, los chicos que todavía pueden circular con tranquilidad solos, y me parece que hemos perdido mucho terreno a manos del narcotráfico, a manos de la delincuencia, a manos de la violencia, sin ni siquiera conocer un plan. Si conociéramos el plan, creo que todos tendríamos la obligación de sumarnos, legisladores, intendentes, presidentes comunales, porque me parece que no es un tema como para sacar rédito político partidario. Pero lo cierto es que no sabemos hacia dónde vamos en materia de seguridad. Quedó expuesto en el debate de hace un rato que el socialismo, el Frente Progresista, habla de que una victoria de María Eugenia Bielsa en la categoría de diputado provincial pone en riesgo la gobernabilidad. Textuales palabras de Lamberto, que el peronismo va a dinamitar la gobernabilidad. Bueno, primero que es una trampa tendida por el socialismo apenas conocido los resultados de la primaria.
María Eugenia Bielsa va a ganar las elecciones, yo no tengo ninguna duda, pero no va a dinamitar la gobernabilidad. Primero porque el gobernador va a ser justicialista. Ellos han querido instalar que ya tienen ganada la provincia y entonces ponen a discutir la lista de diputados. Eso no es así. Segundo, me parece que sería un gran remedio para la soberbia con la que gobernaron la provincia de Santa Fe los socialistas en estos 4 años. Imponer como una necesidad imperiosa el diálogo. Creo que Lula fue el presidente más distinguido de los últimos años de América del Sur. Sin embargo, tuvo el Congreso en contra. Y eso lo que obliga es a dialogar, a llamar. Yo lo he dicho infinidad de veces. A mí como jefe de la oposición me llamaron a dialogar por primera vez a los 30 meses cuando necesitaban una ley de emergencia para poder pagar los salarios, cuando se les quemaba el rancho. Pero hay que acostumbrarse a dialogar, hay que hablar con mayoría en la Cámara. Mire, como autocrítica, los errores del justicialismo gobernando en gran medida son producto de haber tenido mayoría en ambas cámaras, en mandar los proyectos y sin discusión alguna transformarlos en ley. Parece que la discusión, el Parlamento está para eso. Creo que todos podemos tener buenas ideas, creo que hasta el mejor proyecto se puede mejorar a partir de algún agregado o de alguna idea de la oposición. Entonces no hay que tenerle miedo al diálogo. Yo estoy convencido que el Senado seguirá siendo justicialista por los resultados que se vieron en la primaria. Creo que María Eugenia Bielsa, y por suerte la tenemos nosotros, digamos, además del futuro que uno avisora, distingue la lista que encabeza y sin duda será la lista ganadora. Aquí en Rosario la conocen muy bien y me parece que esto le va a ayudar a madurar la política santafesina, a propiciar el diálogo, a tratar de evitar tanto las confrontaciones y privilegiar el consenso con el cual se pueden resolver todos los temas que un gobernador necesita resolver. A esto iba, porque se está hablando y mucho de la Cámara de Diputados a raíz de que hoy por hoy tiene mayoría del Frente Progresista y podría pasar a tenerla de María Eugenia, de parte del justicialismo, si es que gana María Eugenia Bielsa. En el Senado el peronismo es mayoría desde hace largo tiempo hasta hoy, pero ¿cómo va a quedar el Senado después de estas elecciones, después del 10 de diciembre, digamos? Bueno, los números indicarían que se va a incrementar la mayoría del justicialismo. Hoy son 13 los integrantes del Senado y diría yo 13 piezas indispensables para mantener el equilibrio en el territorio provincial, un territorio muy desparejo en cuanto a posibilidades, en cuanto a los privilegios que nos dio la naturaleza y sinceramente y sin coincidir con esta campaña donde se quiere mostrar a una mayoría parlamentaria como un obstáculo, como palos en la rueda, el justicialismo con una gran madurez ha votado todos los proyectos que envió Wiener para su tratamiento, con excepción de uno que fue modificado, moderado, cuando se intentó gravar con ingresos brutos a la construcción y a la industria, sin modificar otras alícuotas que para nosotros eran indispensable discutir, digamos que se estaba dando un proceso inverso al de muchos años atrás, pero llevando todo para arriba sin retocar alícuotas que oportunamente habían subido. Así que moderar el aumento de impuestos fue el pecado o el único pecado del justicialismo. Me parece que esa no es una excusa para decirle a los santafesinos que por eso no pudieron gobernar bien. Ricardo Espinosi, muchas gracias por venir, mucha suerte en las elecciones. Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad y nos estaremos viendo después de las elecciones para analizar lo ocurrido. Estuvimos con el senador provincial Ricardo Espinosi, presidente del Partido Justicialista Santafesino. Último corte y conclusiones de un programa que creo vas a recordar. Creo que hemos tenido un debate intenso, atractivo, donde se contrapusieron ideas, posiciones, con mucho respeto. Lamentablemente no pudo suceder lo mismo con Lifchitz-Perichón. Fue el único debate que no pudimos tener. Lifchitz aduce que no estaba en su agenda. Y bueno, se viene el próximo lunes el debate de los intendentes, de los candidatos a intendente. Han comprometido su asistencia
Mónica Fein y Héctor Caballero, y también han comprometido su asistencia en su momento, los hemos invitado a los candidatos a gobernador, a Bonfatti, a Delcel y a Rossi. No saben lo que cuesta organizar un debate. Es un trabajo de producción que llevamos adelante con Lisandro Marona muy ardoroso. Todavía les cuesta a algunos aceptar que el debate es algo obligatorio sin que haya una ley. Deben exponer sus propuestas ante la sociedad. No una vez, muchas veces. En este programa lo hemos hecho en todas las categorías, por eso duele que no haya estado Lifchitz. Pero me parece que lo de hoy de Lamberto, de María Eugenia Bielsa, de Delfrade, de Nicotra, ha sido muy interesante y verdaderamente nos sentimos orgullosos de poder haberlo llevado a su hogar. Nos reencontramos en 7 días. Muchas gracias. No ves, por vos yo sigo estando acá.